Bueno, ahí está. Bueno, recién entré al portal porque todos los días trato de ir limpiando, ver quién me va mandando cosas nuevas, quién me manda los trabajos atrasados. Vi que había de Franco Liguori, ¿no? Liguori, que a través de Paula me envía los trabajos. No sé si es que no le funciona el portal. No entré a corregirlos, pero vi que me estaban llegando unos trabajitos. De Patricia me llegaron trabajitos, los va mandando de a poco. Y había alguien más que me había mandado que yo hoy a la tarde corrijo y ya les paso si quieren un reporte, un resumen de qué le falta a cada uno o qué tiene cada uno. Como para que vayan teniendo al día. ¿Sí? Después todo el resto, salvo lo de hoy, todo el resto yo lo fui corrigiendo, les voy haciendo las devoluciones uno por uno, qué estaba mal, qué estaba bien, si faltaba completar algo. Trato de que cada uno vaya viendo que se lee el trabajo y que se le presta atención. Bueno, a ver, repasemos. Yo acá tengo el libro, que es lo mismo que a ustedes yo les voy pasando en cada trabajo, les voy escaneando y les voy armando en el Word. El primer capítulo, porque el primer trabajo que hicimos fue un repaso de teoría de las organizaciones, ¿verdad? Vimos el concepto de organización, vimos las clasificaciones, buscaron algunos ejemplos de organizaciones, un repaso, como para refrescar lo que vieron en teoría. Después ya arrancamos a la semana, creo que la segunda semana de clase ya arrancamos con arquitectura organizacional, que me pareció que les costó un poco entender el concepto de arquitectura. Con algunos ya la clase... Yo lo tuve que leer 20.000 veces para entenderlo. Claro, era como medio rebuscado de entender y tenías que leerlo varias veces para terminar de comprender. Y yo les pasé, ¿se acuerdan? Como un Word donde les resumía y les ponía un poco más en claro la consigna o la definición. Entonces, no está de más repasarlo porque es algo que siempre va a estar sujeto o combinado con todos los temas que vayamos viendo. La arquitectura, en un momento yo les preguntaba, les decía, busquen la analogía con la construcción del edificio. Y muchos relacionaron que para construir un edificio había que llamar o pedirle auxilio a diferentes organizaciones. Eso es cierto, claro, obviamente, a empresas u organizaciones de la construcción, la que manda a los obreros para construir, la que te instala el gas, la luz, la que pinta, pero no era la relación entre sí, sino la similitud. Así como el edificio se planifica, luego se ejecuta, se controla y tiene diferentes etapas y tiene alguien que dirige toda esa obra y utiliza recursos y se realizan tareas, para una organización básicamente es lo mismo. Hay que planificar esa organización, para qué se juntan esas personas, qué fin tienen en común, qué objetivo tienen. También no es deliberada el accionar de las organizaciones día a día, sino que va siendo va en base a una planificación, luego se va a ejecutar, y ustedes esto lo vieron seguramente en teoría, después se hace un control o una evaluación del por qué a veces lo que se ejecuta no sale igual a lo planificado. Hay desvíos. Bueno, entonces la analogía era esa. Las organizaciones también tienen, llamémosle paredes, como en el edificio, porque tienen estructuras, es decir, tienen áreas, tienen departamentos, tienen niveles jerárquicos, y hay algo que los conecta, no están aislados un departamento de otro, hay una conexión o una dependencia de unos con otros que hacen a un sistema, a un conjunto. Por eso decimos que las organizaciones son como sistemas. Eh, Ahí habíamos visto que el gerente es el que lleva a cabo la administración o la gestión. ¿Y en qué consiste esto de gestionar las partes? Básicamente es articular o darle un sentido, una lógica y una dependencia de un área con otra. ¿Hasta ahora me comprenden? ¿Voy bien? ¿Sí? Bueno, eh, esa organización sufre, tiene cuestiones que hacen a un cambio interno, le van pasando cosas por dentro, que la misma organización puede modificar. Esos eran los condicionantes. Nunca la gestión de una organización es estática, siempre está en movimiento, siempre es dinámica.
Interno pueden ser cuestiones que le surgen, no sé, se le enferman un montón de operarios de un sector y ese sector no puede trabajar. Bueno, la organización tomará más gente, pedirá prestado a otro sector, bajará la producción, puede ir manejando las cuestiones internas. Por ejemplo, los empleados están desconformes, no por el sueldo, quizás porque se llevan mal con su jefe. Bueno, el gerente verá la manera de que el ambiente sea un poco más amigable, cambiará al jefe, hablará con él para que trate mejor a los empleados. Puede pasar que internamente no llegan a horario y la producción empieza tarde. Bueno, será porque en hora pico no pueden tomarse el tren, entonces puede la empresa modificar el horario de entrada. Hay cuestiones que son internas y por ser internas la empresa puede modificar y controlar. Ahora, había condicionantes externos. ¿Se acuerdan que vimos internos y externos? Los externos son aquellos que la empresa o la organización no puede hacer nada porque vienen del contexto. Lo único que puede hacer es adaptarse, tratar de buscar la manera de adaptarse para que ese contexto no la lleve por encima, no le pase por encima. La gestión tiene que ver con la articulación de todas las partes internas, los procesos que hay entre sí, las relaciones que se dan entre sí y también con el medio externo. Todo eso tiene que ver con la arquitectura organizacional, el modo de relacionar las estructuras y relacionarse con el contexto externo, siempre con vistas al objetivo que necesita llegar. Será obtener ganancias, será un beneficio social, eso depende del tipo de organización. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Chiquis? ¿Sí? Bueno. A ver quiénes estamos, si falta que ingrese gente. Yo porque los voy viendo por partes en la pantalla. A ver, participantes. Ustedes son 21 en el curso, ¿no? ¿Puede ser? Creo que sí. Bueno, esperen que me fijo en la pantalla quiénes están. Ahí está Maitena, está Joaquín, están todos sin cámara, muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, después de la arquitectura en el plano interno y el externo, lo habíamos llevado a una lectura chiquita que era la de Babelito. ¿Se acuerdan Babelito? Necesito que habiliten los micrófonos para poder conversar. Bueno, Babelito. ¿Era una empresa con qué finalidad? ¿Qué buscaba? Producir ganancias. Bien. ¿Se acuerdan cuando clasificamos con o sin fin de lucro? Esta es con fin de lucro. ¿Vamos bien? Maitena, Camila, saquen los micrófonos y pueden participar. Bueno, después les pregunté en otro punto qué áreas se mencionaban. ¿Se acuerdan las áreas de Babelito? Era el área de desarrollo, Sí, de producción, sí. de lo que se fabrica, como materia prima, Bien, de bueno. comercialización y no sé qué otras más. Bien, no mencionaba todas las... me faltaban mencionar algunas que están siempre en todas las organizaciones, por ejemplo, recursos humanos. Pero acá hacía base en lo que era la producción. Babelito produce tetinas, baberos, cosas de bebés, ¿no? Mamaderas. Bueno, hablaba de que esas áreas se relacionaban. Yo lo que les preguntaba justamente en el tercer punto de ese trabajo era que me hicieran hincapié o me mencionaran cómo se relacionaban. Entonces, ahí según el texto decía que, por ejemplo, para producir, primero hay un área que es de diseño y desarrollo. O sea, imagínense un tipo con un lápiz dibujando una mamadera nueva, con un formato distinto, que sea más canchera para los niños de hoy, vamos a suponer. Si diseño termina ese diseño, valga la redundancia, se lo pasa a control de calidad, que analizará, un ejemplo les estoy dando, si por el formato de la mamadera no les hace mal a las manitos de los bebés. Puede pasar, ¿no? Entonces, de control de calidad verá si el plástico es el adecuado, el formato es el adecuado, si control de calidad no da el ok, diseño no termina ese diseño, no se lo pasa a producción. Ahí tenemos una relación. Producción, supongamos que ya le dieron el ok al diseño, control de calidad dio el ok,
Y producción produce, pero no puede producir aislada dentro de la organización. Está vinculada con compras. Compras tiene que adquirir los insumos. Acuérdense que Babelito no produce plásticos, entonces tienen un proveedor que les vende el plástico. Entonces ahí tenemos otra relación. Si producción no, o sea, si compras no adquiere los insumos, producción no puede hacer su trabajo. Supongamos que ya tiene los insumos y que producción produce. ¿Para qué produce? Para poder vender, pero lo vende otro sector, que es el de comercialización. Si producción no produce, comercialización no tiene nada para hacer, no tiene tarea, digamos. Fíjense cómo todos los sectores, todas esas áreas que parecen totalmente distintas, están relacionadas entre sí. Por eso la organización es un sistema donde las partes están articuladas y son interdependientes. Eso no se olviden, porque lo vamos a charlar un montón de veces en el año. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, de Babelito terminamos con el tema de los contextos. Y eso se vuelve. Después, terminamos con la actividad de la fábrica de neumáticos del señor Enrique acá en la Argentina. A ver quién se acuerda el texto. Lo leyó hace poco, se lo pasé a los chicos estos días. ¿Quién se acuerda? Que Enrique era el gerente de una empresa que vendía neumáticos Sí. y tenía problemas en la empresa porque los trabajadores, no me acuerdo si era que querían más salario o trabajar menos o algo así, no me acuerdo. Y después también tenía problemas. La cosa que nos ayudaba a ellos. Le decía que bueno, que resuelva los problemas porque si no iba a trasladar la empresa a otro lugar. Claro. Bien, bueno. Algunas cuestiones que yo les preguntaba en ese momento, en la que casi todos le pifiaron, era el tema del sindicato. No te lo explicaba del todo en el texto, pero yo me imaginé que iban a ir a buscar a internet que es un sindicato. Algunos hablaron que era una organización o una asociación que defendía a los delegados. En realidad, los delegados son empleados. Solo que, como la función del sindicato es hacer de nexo entre los empleados y los empleadores, o también llamados empresarios, no puede el sindicato escuchar a todos los empleados de una fábrica. Entonces, los mismos empleados votan a uno que los va a representar y que va a ser su voz ante el sindicato. A eso se le llaman delegados. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el sindicato es una organización que tiene como finalidad defender a los empleados ante los empresarios, pero se comunican por medio de un empleado en particular votado entre sus compañeros al que lo llamamos delegado. ¿Sí? Eso quería aclararlo porque muchos lo interpretaron erróneamente. Bueno, entonces esta era una fábrica que estaba a la casa matriz en Estados Unidos. Y acá, creo que era en San Fernando, tenían una fábrica, una sucursal en este país. Al principio le iba bien y el señor Enrique no tenía ningún problema con nadie porque la empresa daba ganancias. Pero llega un momento en que no le empieza a ir tan bien en cuanto a las ganancias y la casa matriz le mete presión, le pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Y el señor Enrique le comenta que las condiciones de juego, digamos, las reglas de juego acá en Argentina habían cambiado. O sea, primero le estaba yendo bien, luego le empezó a ir mal porque los sindicatos presionaban para que se les pague todo a los empleados, que está bien, son los derechos de los empleados, a cobrar como corresponde, a tener un salario digno, obviamente, a trabajar ciertas cantidad de horas. Esa plata, esa inversión que se iba en los sueldos, hacía que a la empresa le quedaran menos ganancias. ¿Se acuerdan? Entonces, en la casa matriz decían, bueno, si en este país tenemos tanto problema, lo vamos a trasladar a otro lugar que tenga menos inconvenientes. Eso hubiese significado despedir a todos los empleados y quedarse todos sin trabajo. No cuenta eso la historia, cuenta que en un contexto externo las condiciones, las leyes laborales cambiaron y esto no es, o sea, el texto, no sé si la empresa existe realmente, no sé a cuál se refiere, puede que se refiera a FATE, que anda por la zona de San Fernando, pero esto es real. En los años 90 se modificaron las leyes del trabajo, que esta ley la vamos a tratar 50 millones de veces en el año, la ley 2744, se las voy a hacer
pensar y mencionar un montón de veces, es donde están los derechos de los trabajadores. Bueno, hubo una reforma laboral donde se flexibilizó, quizás lo vieron en otra materia, se flexibilizó, pero no para el lado del beneficio del empleado, sino al contrario, para beneficiar a los empleadores, ¿sí? Por eso en el texto cuentan que llegó un momento que la ley le permitía al señor Enrique y a todas las empresas en general, si las personas más grandes se jubilaban, podían no reemplazarlas. Se arreglaban con el personal o la nómina que tenían. Podían contratar si necesitaban en un momento de alta producción, podían contratar, pero por un tiempo limitado, un periodo de prueba, que en general son 3 meses, a veces 6. Pero no registra antigüedad, no tiene todos los derechos que un empleado de planta permanente. Entonces, obviamente, a la empresa le sirve jugar, entre comillas, de alguna manera con el trabajo de los empleados. Los contrata cuando necesita, cuando no necesita, se les termina el periodo de prueba y obviamente eso le reporta más ganancias a la casa matriz, ¿sí? Porque es menos gasto en personal. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Están ahí o se me durmieron? Bueno, entonces hablamos de quién era el gerente, las preguntas que recuerdo que les hice, quién era el sindicato, los condicionantes. Externamente, algunos confundieron condicionantes internos con externos. En una primera parte del texto se hablaba de que había que pagarle a los empleados como correspondía. ¿Por qué había que pagarle? Porque había una ley externa, una ley nacional, la ley de contrato de trabajo, que les exigía. Ese condicionante externo luego cambió cuando se habla de que hubo una flexibilización y se les permite contratar como se les antoja a los empresarios. También es un condicionante externo. Claro, la empresa se adaptó, a la empresa le servía ese cambio, a los empleados no les servía, ¿sí? Fue en contra del derecho del trabajador y a favor de los empleadores, que está mal. Pero en una parte, si ustedes prestan atención en el texto, habla de que algunos sindicalistas brindaban con los empresarios. O sea, en vez de estos sindicalistas defender a los empleados, sacaron su tajada de la política y se pusieron del lado de los empresarios. ¿Entienden lo que les quiere decir entre líneas esa parte? Entonces, esa ley que primero exigía que se le pague todo al empleado y después se flexibilizó y le permitió que lo contraten como quieren los empleadores, es un contexto externo, es externo, viene de afuera. En cambio, cuando hablan de la presión que recibe el señor Enrique de la casa matriz, es interno. No importa que la empresa, que el tipo que está presionando esté en Estados Unidos. Está en la casa matriz, pero es parte de la misma compañía. ¿Sí? Es interno. Es una presión, un problema interno que la gerencia acá en Argentina tendría que ver cómo resolverlo. A veces se confundía en el hecho de que existiera una sucursal en otro país fuera externo. No, es parte de la misma compañía. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Chiquis. ¿Están todos ahí? Pueden hablar, los que tienen el micrófono cerrado pueden activarlo, decirme si necesitan algo, si se entiende. Bueno, yo acá mientras hoy lo volví a leer me iba haciendo algunas acotaciones, me iba anotando, porque son cosas que sé que más adelante tenemos que ver, son temas de más adelante. Pensémoslo igual desde el sentido común, más allá de que no hayamos llegado a esos temas que son del segundo y tercer trimestre, no importa. Cuando le dicen desde afuera, le meten presión al señor Enrique y le dicen, bueno, si tu país tiene tanto problema, vamos a trasladarlo a otro país con menos, no sé, requisitos. Esto es posible, pensémoslo, gracias a la globalización, ¿no? Ustedes conmigo en tercero vieron globalización. Bueno, yo empecé con ustedes a mitad de año, pero siempre tratamos de hablar de todos los temas en general. ¿Se acuerdan globalización? ¿O no? Más o menos. Bueno, pero desde la lógica entendemos qué es la globalización. ¿Sí? El hecho de que no haya barreras ¿Eh? ¿Escuchan mal? A ver.
Esperen, no sé si será. Yo acá tengo un cable, tengo otro cable por ahí. ¿Ahí escuchan? A ver, me voy a acercar un poco. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. A ver, y más despacio. ¿Escuchan? ¿Qué? Me estoy escuchando como entrecortado a alguien. ¿Me escuchan? ¿Elías? ¿Sí? Bueno, escuchen, de última yo lo estoy grabando y les paso el sonido después por un link. Así que van a escucharlo igual la clase. Tratemos igual de seguirla. Bueno, hablamos de que el hecho de poder cambiar una sucursal de país tiene que ver con las ventajas que nos da la globalización, que en cierta manera a veces ayuda y a veces es perjudicial, porque hay países que tienen reglas de juego más liberales, donde a la gente se la valora menos, entonces ahí obviamente a las empresas les sirve tener sucursales, les sirve porque las ganancias van a ser mucho mayor. ¿Qué otra cosa me había marcado? Ya les comenté el tema del sindicalismo. Bueno, esto de la flexibilización laboral que hubo en la década del 90 hacía tambalear la estabilidad económica de los empleados, porque si bien las condiciones eran malas para ellos, los contrataban como querían los empleadores, no les quedaba otra que seguir trabajando por la estabilidad de cada uno, ¿no? De la economía de su casa. Entonces como que el empleado termina siendo rehén de las nuevas reglas de juego a nivel país. Y ahí terminaríamos con todo un repaso de la historia de la fábrica de neumáticos. Ahora, habíamos empezado la última semana que les di un trabajito con contextos y posibilidades. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Siempre las organizaciones están dentro de un contexto. No están aisladas, no están solas en la Vía Láctea. Trabajan dentro de contextos que tienen diferentes dimensiones. A una empresa o a una organización la puede influir, la puede modificar el contexto social o un contexto político. O sea, depende de dónde venga la modificación, podemos clasificarla. Por ejemplo, en la fábrica de neumáticos hubo una cuestión política porque cambiaron las leyes, ¿sí? Y eso iba a repercutir en que la empresa pudiera tener más ganancias, pero lo que vino de afuera, el contexto en principio, fue político, ¿sí? Ahora, en la unidad 2, ¿de qué contexto económico estuvimos hablando en el último trabajo que les di? ¿Se acuerdan? Del capitalismo. Claro, ahí está. Claramente el capitalismo es hoy el que nos mueve en lo social y en lo económico. A ver, en lo económico porque capitalismo es, lo único que interesa es tener un capital, tener y hacerlo cada vez más grande a ese capital. Eso hace que en lo social repercuta. Y les doy un ejemplo. Si una persona se pone un negocio y trabaja 8 horas por día con empleados, tiene empleados que le trabajan 8 horas por día y no le alcanza para juntar el capital que quiere, la ganancia que quiere, ¿qué va a hacer? Va a trabajar, escuchen una cosa, se está por terminar la reunión o nos metemos con el mismo link o me fijo, si no, les paso uno nuevo. ¿Sí? Cuando se nos acabe, yo me comunico con los chicos y les paso un nuevo link. Bueno, lo intentamos. No sé, vamos a ver si nos deja. Bueno, supongamos que con 8 horas diarias no le alcanza para tener el ingreso que quiere. Va a querer hacer trabajar a ese empleado 12 horas, tener el negocio abierto 12 horas. Entonces, a costas del capitalismo, hay una deshumanización porque termina poniendo a una persona a trabajar mucho más de lo que podría porque esa persona tiene familia, tiene una casa, tiene una vida. Entonces, fíjense cómo lo social y lo económico van afectándose mutuamente. ¿Se entiende esa relación que les hice? ¿Me llegan a entender? Chiquis, ¿no hay nadie que esté con el micrófono abierto para contestarme? Bueno, entonces, ¿quién se acuerdan que les pregunté qué es el capitalismo? ¿Es un sistema? ¿En dónde está el sistema capitalista? ¿Acá en Argentina?
¿En dónde está? En todos lados. En todo el mundo. Justamente por el tema también de la globalización, es una cuestión mundial, ¿no? En todos lados, claro. Bueno, ¿y quién era un capitalista? ¿Quién cuenta? Una persona que quería generar dinero a costa del dinero que tiene. Pará que estoy comiendo y quiero... me tengo que dejar. O sea, si tiene mucha plata, pero la usa para gustos personales, ¿es un capitalista? No. No. ¿Cuál sería la diferencia con el capitalista? ¿Cómo? que el capitalista invierte la plata que ya tiene en algo para tener más. O sea, Para duplicar, para acrecentar su capital. Básicamente para hacerlo más grande. ¿No? ¿No es la idea de un capitalista comprarse, no sé, una máquina y poner a producir algo para que después le devuelva, digamos, el mecanismo o el sistema más dinero? Compro, no sé, una gallina para venderla nada más, puede ser, pero la voy a vender más cara de lo que lo compré. O la pongo a trabajar, a hacer huevitos, a poner huevitos y vender más pollitos y me quedo con esa gallina para que siga poniendo más huevos. Siempre la idea es que el capital que vuelve sea mayor al invertido. Eso se entiende, ¿no? También lo verán en materias como micro y macro. ¿Quién está hablando? ¿Quién estaba hablando, chicos? ¿Nadie? Elías, decime. Ay, no se escucha. Uy, se escucha mal. Ah, bueno. Bueno, ¿de qué manera tiene capital ese capitalista? ¿De qué manera? ¿De cómo está materializado ese capital? Las ganancias. En dinero en efectivo, por ejemplo. Sí, dinero en efectivo, pero también puede comprar qué y transformarlo en qué. materia prima. Sí, para producir. Para transformarla en productos. Exacto. Puede invertir, no sé, en propiedades. Claro, sí, depende de la rama. Si es una inmobiliaria, puede comprar propiedades para luego venderlas o alquilarlas. Pero básicamente empieza por un capital en dinero en efectivo. Puedo con ese dinero comprar maquinarias para producir, puedo comprar materias primas, o si soy una empresa del tercer sector de la economía, empresa comercial, compro y revendo. Compro mercadería y la revendo, ¿no? Esas eran como las tres alternativas de la naturaleza del capital. ¿Y cómo le podía ir al capitalista de acuerdo a las condiciones del mercado? ¿Cómo le podía ir? ¿Bien o mal? Y depende. ¿De qué? Claro. Si vende todo como lo planifica, le va a ir bien. Le va bien, recupera todo lo que... Exacto, recupera y más todavía, lo hace crecer. Y claro, si le va mal porque no vende, posiblemente, a ver, por ejemplo, tenía dinero, compró mercaderías para revender y no pudo revenderlas porque hay recesión en la economía. Bueno, la mercadería la tiene en el depósito, la tiene en stock. No es que la perdió, en algún momento la va a poder vender, pero si la tiene estancada en el depósito y hay inflación, se va a desvalorizar. Cuando la quiera vender, o sea, se va a desvalorizar, va a perder valor adquisitivo, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso se dice que se descapitaliza. Y después la última parte del texto, que yo les mandé las fotos por Elías y por Lucía, hablamos de, a ver, la competencia intercapitalista. ¿Qué entendieron por competencia intercapitalista? ¿Quién me lo puede decir? ¿Alguno que me responda? ¿Alguien que active? ¿Están ahí? Yo la verdad no, profe, lo leí en la mañana, pero ya no me acuerdo. Bueno, a ver, pero pensémoslo. Competencia intercapitalista, o sea, entre los capitalistas. Estamos diciendo que ¿quiénes son los capitalistas? Los que tienen, llamémosle, empresas, organizaciones con... ¿Eh? Los capitalistas no son los que tienen plata para invertir. Claro, y que en general ponen empresas, ¿no? Para poder hacer
crecer su capital, se ponen a producir o a vender mercadería comprada, o a producir y después venderlo. Ahora, todo el mundo, todos los productores quieren vender en el mismo mercado. El mercado es uno solo. No pensemos en mercado físico, no pensemos en un Carrefour. Pensemos en mercado como aquel encuentro de oferta y demanda, ¿sí? Ese mercado abstracto donde todo el mundo quiere comprar y todo el mundo quiere vender. El mercado es uno. Entonces, ¿cómo hacen para todo el mundo poder llegar a vender sus productos? Hay competencia entre sí. ¿O no? A ver, pensemos en las grandes cadenas de supermercado. ¿Cuáles son las grandes cadenas de supermercado? Carrefour, Coto, Jumbo, Día, Disco. Todos venden lo mismo. ¿Cómo hacen para competir con el otro, uno con el otro? Exacto. Muy bien. Sacan ofertas, o a veces ofertas de fin de semana, hacen propagandas, hacen publicidad, ¿no? Hacen publicidad con ofertas. Para poder vender más barato, tienen que producir o comprar más barato. Tienen que abaratar los costos, ¿o no? Esa parte, eso es lo que decía el texto. O sea, para poder competir, sacan publicidades para instalarse en la mente de los compradores. Para poder vender más barato y que la gente le compre, tienen que abaratar costos, tienen que producir más barato o comprar más barato o, bueno, achicar un poquito el margen de ganancia y ganarse el cariño de los compradores y la lealtad y que el comprador se haga fiel a esa empresa. ¿Qué otra cosa? Innovan, tratan de buscar, a veces las que son empresas productoras más que las comercializadoras, tratan de buscar el desarrollo de nuevos productos para llevar al mercado y captar la atención del público. Era eso, nada más lo que les decía el texto, era muy cortito. ¿Ahora lograron entenderlo los que lo llegaron a leer? Chiquis, ¿sí? Bien, era eso, era sencillo, era de qué manera pueden competir, de qué manera compiten. Y también el texto chiquito lo que decía es que no todos son iguales, que esa competencia es despareja, es asimétrica, porque hay grandes empresas, grandes monstruos como estas cadenas de supermercado, pero también tenemos empresas y comerciantes más chiquititos, que justamente son las que más empleo dan en la Argentina. Pero por ser chiquitos, una crisis como la que estamos viviendo ahora de la pandemia hace que les pegue mucho más, les afecte mucho más a las empresas más pequeñas que a los grandes capitales que son de vender muchísimo por año y tener muchas reservas en sus balances. Y además, si les llegase a ir mal a estas grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, sus casas matrices que están en el extranjero les mandan dinero, les giran préstamos internos. Entonces, por eso decimos que la competencia es asimétrica. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Están ahí todavía, chiquis? Sí, profe, pues no vas a comparar Carrefour con un supermercado a la vuelta de su casa. Claro, exactamente, exactamente. Es totalmente desparejo. Y en todo sentido, en cuanto a las ventas, en cuanto a las ganancias y en cuanto a los beneficios a veces del Estado, ¿no? No a no, por ejemplo, en esta época de emergencia, el Estado estuvo brindando un montón de ayuda, pero no le llegó a todos. Tenían que analizar los requisitos. No sé si escucharon hablar de las ayudas de emergencia de parte del Estado. ¿Escucharon en las noticias? Bueno, no todos se lo dan, tienen que analizar. ¿Cómo? Que las pasan casi todo el tiempo. Claro, exacto. Y después les había dado una fotito para que les pasen los chicos de un texto muy chiquitito para que ustedes investigaran sobre la Argentina del siglo XIX, porque en el texto hablaba del crecimiento de Estados Unidos. ¿Lo llegaron a leer? ¿O no? No. Bueno, hablaba del desarrollo de Estados Unidos, donde dicen que hay como dos versiones donde te justifican el crecimiento, depende de la óptica. Hay algunos que son como más
fanáticos y medios mentirosos y otros más objetivos. Y cuenta que en el siglo XVIII, XIX, por ahí, Estados Unidos creció de forma pareja porque hicieron crecer tanto la parte habla de granjas, habla de granjeros, ¿no? Se refiere a todos los productos del campo. ¿Se acuerdan cuando en geografía económica ven sector primario, secundario, terciario de la economía? El sector primario es todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, minería, pesca, agricultura, ganadería, forestación. Bueno, en Estados Unidos, cuenta este texto, que se desarrolló en el oeste toda esta parte agrícola ganadera, pero se alimentaba de cuestiones industriales del este. Y la parte del este le vendía cuestiones industrializadas al oeste y le compraba los productos del campo. Entonces dice que se le dio por parte del gobierno importancia a varios sectores de la economía y eso ayudó a que luego, con el tiempo, sea una potencia mundial. Y las preguntas que yo les daba, porque están en el texto, era que investigaran qué pasó en la Argentina, cómo se manejó el tema del crecimiento económico. Esto lo vieron en historia, estoy segura, y en geografía también. ¿Cómo fue la economía en el 1800, fines de 1800, principio del 1900? ¿A qué parte de la economía se le dio más importancia? ¿Se acuerdan de ese tema o no? A la ganadería. Exacto, claro. ¿Se acuerdan del modelo agroexportador? ¿Lo escucharon nombrar? Donde acá por las condiciones, muy por arriba, donde las condiciones del suelo argentino y del clima favorecían lo que era agrícola ganadero, se le dio mucha importancia y se apoyó a esa parte, no a la parte industrial, porque éramos como, ¿se acuerdan del término el granero del mundo? ¿Escucharon hablar del granero del mundo? En Argentina, cuando estuvo. Claro. Su mejor momento. Exacto, claro. Como que cada país se dedicaba a lo que mejor sabía hacer. Nosotros teníamos buenos productos del campo y le exportábamos afuera, sobre todo a Inglaterra, y le comprábamos a Inglaterra los productos industrializados, ¿sí? Entonces, acá, en esa época, se le dio mucha bolilla, mucha importancia a la industria del campo, al primer sector de la economía, y no al segundo, a las industrias. Sector segundo son las industrias, pero porque se fue desarrollando así y porque los gobiernos de turno les fueron siguiendo esa línea, ese lineamiento. Fíjense cómo lo externo ayudó o no a determinadas organizaciones. A las del campo las ayudó y a otro tipo de organizaciones industriales no las ayudó. Con el tiempo luego se le fue dando importancia a la industria y se le ayudó para que se pueda desarrollar. Estoy hablando ya del 1950, pongámosle. Y luego, en la época ya de los militares y más acá, al revés, se volvió a dar vuelta la cosa. A lo que voy es, cómo el contexto va haciendo que la Argentina y las empresas vayan cambiando de rumbo. ¿Me explico? ¿Me escuchan, chicos? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, nada, era un texto muy cortito y que era como para poder charlar de eso, de los contextos y cómo influyen en las organizaciones. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme sobre lo trabajado hasta el momento? Una cosa. Bueno, a ver, esperen un segundo. ¿Qué querés, Rocío? Primero me lastimé el Bueno, estoy dedo. hablando. Después la muñeca. Esperen que tengo a mi nena muy hinchando los quinotos acá. Después me lastimé el codo. Bueno, estoy dando clase, mamita. Bueno, yo ahora me voy a poner a corregir los trabajos que fui recibiendo y si quieren les paso otro cuadro resumen para que vean si les falta algo a cada uno y les mando un nuevo trabajito. Les cuento, es una materia que con 2 horas semanales llegamos súper bien, es corta, es fácil de llevar. Ojalá pase todo esto rápido y podamos vernos en el aula porque se puede trabajar haciendo cartulinas, leyendo y comentando. Es una materia... Quería preguntar Sí, decime. si te llegaron mis trabajos porque yo me estoy poniendo al día con Sí, y yo te contesté. atrasados. Sí. Te contesté. Me acuerdo que te contesté, no me acuerdo cuántos mensajes, pero sé que contesté y que corregí.
Ahora me fijo y les saco una foto y les mando un archivito actualizado. ¿Les parece? Sí, yo te mandé 3 y me faltan creo que 2 sí, 3 me faltan. Sí, bueno, puede ser. Yo no me acuerdo exactamente cuántos, pero sé que de vos recibí y te contesté. Pero ahora me vuelvo a fijar y les vuelvo, por si alguno no lo tengo registrado, es porque no me llegó, porque yo dejo la bandeja de los mensajes limpia, los voy mirando a todos. Pero bueno, les vuelvo a mandar el cuadro con las nuevas actualizaciones para que puedan ver si les falta entregar algo. Bueno, nada, les quería decir que es una materia llevadera, sencilla, que se puede conversar, que hay lecturas que nos ayudan a entender. Así que bueno, seguimos trabajando así, con porciones de las unidades y con trabajos de análisis. Y yo calculo que nos vamos a ver cada 15 días por los horarios que vi que mandaron los directivos. Creo que a ustedes se los mandaron también, ¿no? ¿Les mandaron, chicos, los directivos? Sí, profe. ¿Sí? Y tenemos cada 15 días entonces. ¿Puede ser? Sí, cada 15 días, sí. 6, hoy es 6, el 13, el 20. Esperen que me voy a fijar quiénes están conectados porque así después tengo que pasar un número de los que estamos en línea porque hacen toda una estadística. Ahí está. Bueno, igualmente se estaba por cortar, pero yo ya dejaría acá, no sé si tienen alguna otra cuestión para charlar. Hicimos todo un repaso a lo que vimos desde el principio. ¿Les parece que falta algo? ¿También así? No, la verdad que no. Bueno, cualquier cosa, a ustedes si les surge alguna duda, me escriben por el portal o por intermedio de los chicos, me mandan algún mensajito. Bueno, nada, les voy a mandar, ¿sí? Les voy mandando trabajos que son cortos porque la verdad que el programa parece extenso, pero cuando lo empezás a ver no es largo y es fácil de entender. Bueno, nos veremos. ¿Cómo? ¿Ya vas a mandar trabajo? Sí, podrías mandarlo la semana que viene entonces, mejor. Se los mando la semana que viene, porque ya hoy hicimos todo un repaso general. ¿Les parece? Dale, entonces, hoy hicimos la clase virtual. El miércoles que viene les mando un trabajo y la otra semana que nos volvemos a ver, lo corregimos oralmente. ¿Les parece bien? Dale, buenísimo. Bueno, chicos, les agradezco. Voy a subirles esto que está solamente con sonido, porque lo grabé con la cámara en silencio de mi celular en un costadito. Les paso el link para que los chicos que no pudieron estar se enteren de todo lo que se charló. ¿Está bien? Dale, profe. Bueno, chicos, los dejo, sigan con sus cosas y bueno, la semana que viene les mando el trabajito y en 15 días nos volvemos a ver, ¿sí? Besos para todos, chicos. Chau, chau. Gracias. Chao, profe. Chau, chau.